El día que se lo llevaron empezó como cualquier otro. Los cielos sobre la tierra eran de un gris opaco, cargados con esa clase de nubes que prometen lluvia, pero nunca cumplen. Yo estaba de turno en la defensa orbital, vigilando los anillos exteriores de satélites y cañones automáticos cuando las alarmas aullaron por los comunicadores. Señal desconocida rompiendo el perímetro. Al principio, pensé que era solo otra sonda de los sistemas vecinos, algún carroñero probando nuestras defensas. Pero cuando las pantallas se iluminaron, la forma no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era una nave diseñada para el comercio ni para la guerra. Algo esbelto, alargado, casi vivo. Antes de que pudiéramos desplegar la mitad de nuestros interceptores, se deslizó por nuestras redes como un cuchillo en el agua, y fue directo a por él. El capitán Daniel Rodés, mi amigo, mi oficial al mando, el único hombre que había mantenido unido al ejército de la tierra después de la última guerra con la coalición. No era solo un soldado. Era el hombre que llevaba el orgullo de la tierra en su voz, que nos recordaba en cada batalla que la humanidad no debía ser doblegada. Los alienígenas no dispararon contra la ciudad, no atacaron las bases, no exigieron la rendición. Fueron a por Rodés, quirúrgicos, precisos, como si nos hubieran estudiado. Un destello cegador de luz y desapareció. La nave se desvaneció en el espacio oscuro antes de que nuestros cazas pudieran siquiera fijar el blanco. El silencio posterior fue peor que las alarmas. Cuando la noticia se extendió, la tierra no guardó luto en silencio. Las calles se llenaron de voces, gente gritando, exigiendo sangre. Se llevaron a nuestro capitán. Traedlo de vuelta. A ningún hombre se le roba de la tierra. Y por una vez, los políticos no discutieron. No se demoraron con debates. Miraron a las cámaras y sus rostros ardían con la misma furia que todos sentíamos. Un ataque a Rodés no era solo un ataque a un hombre. Era un ataque contra todos nosotros. Me senté en ese consejo de guerra, con los hombros tensos, el corazón ardiendo, mientras se daba la orden. Levantad la armada. No una sola nave, no una fuerza simbólica. Cada acorazado que pudiera moverse, cada portanaves aún funcional, cada cañón que pudiera montarse en acero, los reuniríamos todos. La humanidad no estaba negociando. La humanidad no estaba suplicando. Íbamos a por ellos. Los meses que siguieron fueron una tormenta de ruido y fuego. Los astilleros quemaban sus motores día y noche, soldando blindaje a cascos viejos, reviviendo naves de guerra olvidadas de diques secos oxidados. Hombres que habían jurado no volver a luchar regresaron con rostros sombríos, enfundándose uniformes que olían a polvo y aceite. Incluso los civiles se volcaron. Voluntarios haciendo cola en masa, desesperados por ser parte de la armada. Algunos lo llamaron locura, perseguir a un solo hombre a través de las estrellas, gastando miles de millones en acero y sangre por una vida. Pero esas eran las voces de quienes no entendían a Rodés. Él era más que un soldado. Era el desafío de la tierra hecho carne. Y los alienígenas, quienesquiera que fuesen, tenían que aprender el precio de tocar lo que nos pertenecía. Recuerdo estar en el hangar cuando se desveló la nave insignia. El Resolute, un monstruo de acero, erizado de cañones, sus motores zumbando como una tormenta a punto de estallar. No solo estaba construida para la guerra. Estaba construida para llevar la venganza. Firmé mi nombre en su tripulación sin dudarlo. Y cuando zarpamos, la visión casi me quebró. Cientos de naves elevándose desde la superficie de la Tierra como una marea de metal. Sus cascos brillaban bajo la pálida luz del sol. Sus motores rugieron al unísono. Y por primera vez en mi vida, sentí que la humanidad ya no era pequeña. No éramos presas. No mendigábamos sobras en la mesa de la galaxia. Éramos una tormenta. El mensaje era claro. Tenían un rehén. La Tierra levantó una armada para traerlo de vuelta, y que Dios se apiadara de quien se interpusiera en nuestro camino. Las estrellas se extendían ante nosotros como un cementerio de luces, y cada nave que ardía en el vacío con nosotros llevaba el peso de la furia de la Tierra. Recuerdo el zumbido de los motores, la vibración constante bajo mis botas, y las voces de hombres y mujeres hablando en voz baja por las cubiertas. Ya no éramos exploradores. Éramos cazadores.
El Resolute marcaba el camino. Su oscuro casco brillaba con el resplandor de soles lejanos. Detrás de ella, cruceros y destructores se alineaban en formación perfecta. Portanaves repletos de cazas que esperaban en sus bahías como bestias enjauladas, listas para atacar. En todos mis años de servicio, nunca había visto tal espectáculo. No era solo una armada. Era la encarnación de una verdad. La humanidad no perdona. El almirante Hayden, nuestro oficial al mando, estaba al frente del puente. Un hombre de rostro pétreo, canas en las sienes, ojos afilados como tallados en acero. No era un hombre de discursos, pero no necesitaba serlo. Su silencio tenía más peso que las palabras. Miraba a la flota como un rey inspeccionando su reino, y todos nosotros sabíamos que el fuego en él igualaba al nuestro. Nuestro primer destino era Sigma 7, un cúmulo de mundos áridos en el borde del cinturón de Orión. Nuestra división de inteligencia, buscando respuestas desesperadamente, había interceptado fragmentos de transmisiones alienígenas. Apuntaban a movimientos en ese sector. Susurros de una especie sobre la que no teníamos registros oficiales. Ahí es donde habían arrastrado a Rhodes. Ahí es donde empezaríamos a derribar muros. Tardamos 2 semanas en llegar al sistema, y esas semanas estuvieron llenas de entrenamiento, simulacros y silencio. Los pasillos de Maya zumbaban con conversaciones silenciosas. Sin risas, sin fanfarronadas como las que oirías antes de cualquier otra campaña. Esto no era una guerra por conquista o por política. Esto era personal. Todos sabían que si fallaban, Rhodes moriría y el orgullo de la Tierra se rompería para siempre. Cuando salimos del salto en Sigma 7, los escáneres se iluminaron con contactos casi de inmediato. Naves, docenas de ellas, esbeltas y curvadas como fragmentos de obsidiana cortando el vacío. Los alienígenas habían estado esperando. La primera salva llegó antes de que pudiéramos siquiera contactarlos. Rayos de energía rasgaron el espacio, estrellándose contra nuestros escudos frontales, sacudiendo al Resolute de proa a popa. Las alarmas aullaron y el puente estalló en gritos. Escudos resistiendo al 80%. Escuadrones enemigos rompiendo formación, acercándose rápido. Cañones en línea. Almirante. Hayden no se inmutó. Levantó una mano, y su voz era tan tranquila como la muerte. Fuego. Los cañones del Resolute tronaron, franjas de plasma rasgando el vacío. La flota abrió fuego al unísono, un muro de potencia de fuego que convirtió la oscuridad en una tormenta ardiente. Naves alienígenas explotaron, algunas girando convertidas en escombros, otras partiéndose como papel bajo un cuchillo. Pero no se dispersaron. Presionaron más audaces. No luchaban como incursores o mercenarios. Luchaban como celotes. Me aseguré en mi estación, las manos volando sobre los controles, suministrando soluciones de tiro a los artilleros. Mi consola vibraba con cada impacto que recibíamos. Mi pecho retumbaba con los ecos de la guerra. Fuera del visor, el vacío estaba vivo con fuego. Naves retorciéndose, ardiendo, cazas zumbando como avispones entre gigantes de acero. Por cada nave alienígena que caía, aparecían 2 más, deslizándose desde detrás de los planetas muertos. Tenían números. Nosotros teníamos rabia. Crucero enemigo a estribor, gritó alguien. Pongan la andanada a tiro, espetó Hayden. El Resolute viró, sus cañones laterales se iluminaron, desatando el infierno sobre el casco del crucero alienígena. La nave se estremeció, se agrietó y estalló en llamas. Un vítore surgió de la tripulación, pero murió rápidamente mientras más naves enemigas se acercaban. A través del caos, vislumbré sus marcas, símbolos grabados en los cascos alienígenas que brillaban débilmente con algún tipo de energía. No eran insignias militares, era algo más antiguo, ritualista. Y en ese momento, me di cuenta. No habían venido a por Rhodes por guerra o estrategia. Se lo habían llevado por algo más oscuro. La batalla se prolongó durante horas. Para cuando la última nave alienígena se quebró y huyó al vacío, dejando rastros de restos ardientes, la armada estaba ensangrentada, pero viva. Docenas de nuestras naves con cicatrices,
algunas destrozadas, tripulaciones perdidas en el abismo. Pero la flota se mantenía firme. En el puente, el sudor corría por mi cara mientras me quitaba los auriculares. Me dolía el pecho, no por heridas, sino por la pura presión de lo que acabábamos de soportar. El aire olía a ozono y circuitos quemados. Llegaron los informes. 3 destructores perdidos. Grandes pérdidas en el Ironclad y el Remembrance. Pero Hayden no miraba los informes. Estaba observando los restos en los escáneres, sus ojos entornándose. Traedme los registros. Cualquier dato que podamos sacar de sus sistemas. Horas más tarde, los técnicos trajeron fragmentos de código alienígena extraídos de los restos destrozados. Me paré junto a Hayden mientras las palabras se desplazaban por las pantallas, autotraducidas por nuestros sistemas. El lenguaje era fragmentado, medio confuso, pero el significado se entendía. Sujeto asegurado. Capitán humano viable. Ritual incompleto. Entregar a los guardianes. El silencio en la sala era sofocante. No era un rescate. No era un interrogatorio. Habían tomado a Rhodes para algo mucho más antiguo que la política. Algún tipo de ritual, alguna creencia que lo exigía. Cuando Hayden habló, su voz era hielo. Tracen un rumbo hacia esos guardianes. No me importa dónde se escondan. Arderemos a través de sus dioses si es necesario. La caza se profundizó. Seguimos sus rastros a través de 3 sistemas, luchando contra emboscadas a cada paso. Cada batalla nos dejaba más cicatrices, se llevaba a más de nuestros hermanos, pero también nos endurecía. Cada vez que perdíamos una nave, la rabia dentro de nosotros crecía. Vi a hombres que una vez habían dudado de la misión, que susurraban en la oscuridad que ningún hombre valía esto, convertirse en fanáticos por derecho propio. Ya no se trataba solo de Rhodes. Se trataba de demostrar una verdad que la galaxia había olvidado. La humanidad no se inclina. La humanidad no se quiebra. La humanidad no deja que se lleven a los suyos. 2 meses después de la campaña, finalmente acorralamos a una de sus naves más grandes en la falla de Veila. Un enorme portanaves rodeado de escoltas, su casco brillando con runas que pulsaban como venas. Lo golpeamos con todo lo que teníamos. Los escudos destellando, el blindaje desprendiéndose hasta que la bestia se partió por la mitad. No la dejamos morir limpiamente. La abordamos. Formé parte del equipo de abordaje, el rifle apretado en mis manos mientras las cargas de brecha abrían sus pasillos. El aire estaba espeso por el humo, las paredes vivas con extraños símbolos que brillaban como si se burlaran de nosotros. Guerreros alienígenas nos recibieron en los pasillos. Criaturas altas y pálidas con ojos como carbones encendidos, sus armas zumbando con energía. Lucharon como demonios, pero nosotros éramos peores. Nos abrimos paso a través de ellos, nuestras botas resonando, nuestras respiraciones entrecortadas. Y en el corazón de esa nave, encontramos la primera pista. Una cámara circular, revestida de marcas que pulsaban con energía. En el centro, una estructura como un altar, y sobre ella, cadenas. Cadenas de tamaño humano. Rhodes había estado aquí. Uno de los técnicos, un chico joven con los ojos abiertos de horror, susurró lo que todos pensábamos. Lo están usando para algo sagrado. Pasé la mano por las cadenas, el metal aún caliente, y maldije en voz baja. No solo se habían llevado a Rhodes para quebrar a la tierra. Se lo habían llevado para algún ritual, alguna creencia retorcida que requería a un hombre que encarnaba el desafío. Sacamos cada fragmento de datos de esa nave antes de volarla en pedazos. Y cuando las piezas encajaron, la verdad fue peor de lo que imaginamos. Los guardianes no eran solo una facción. Eran un culto disperso por las estrellas, que adoraba fuerzas más antiguas que cualquier imperio, y creían que Rhodes era una llave. Una llave para despertar algo que había estado dormido durante milenios. De vuelta en el Resolute, la tripulación se reunió mientras Hayden daba la noticia. Su voz era firme, pero vi la sombra en sus ojos. Creen que Rhodes es más que un hombre. Creen que puede abrir el camino para algo que nunca debería despertar. Ya no luchamos solo por él. Luchamos por la Tierra, por todos nosotros. La sala estaba en silencio,
los puños apretados, las mandíbulas tensas. Y en ese silencio, algo cambió. Ya no éramos solo una armada en busca de venganza. Éramos la espada de la humanidad contra algo que podría devorar todo lo que amábamos. Regresé a mis aposentos esa noche, mirando las estrellas fuera de mi pequeña ventana, y sentí el peso oprimiéndome. Rodés estaba vivo en alguna parte, sufriendo, encadenado por celotes que lo creían divino. Y si fallábamos, si éramos demasiado lentos, no solo moriría. Sería usado para abrir una puerta que no podríamos cerrar. Apreté los puños hasta que mis nudillos crujieron. Tenían un rehén, pero la tierra quemaría a sus dioses, sus templos, sus mismas estrellas para traerlo de vuelta. Y si querían una guerra de fe, les mostraríamos lo que la humanidad adora. El fuego de la supervivencia, la furia de la venganza, la promesa de que ningún hombre es abandonado jamás. Cuanto más nos adentrábamos en el espacio alienígena, más parecían las propias estrellas volverse hostiles. Sistemas que una vez fueron cartografiados como páramos vacíos ahora estaban erizados de bases ocultas. Puestos avanzados tallados en asteroides y flotas esperando emboscadas. Cada semana era otra batalla, otro cementerio dejado atrás, otra docena de nombres añadidos a las listas que atormentaban nuestras comunicaciones. Pero la armada no se detuvo. No podía detenerse. Para entonces, la misión se había convertido en algo más grande de lo que ninguno de nosotros esperaba. Lo que había comenzado como una caza de Rodés se había convertido en una guerra santa propia, aunque nunca la llamaríamos así. Los guardianes querían fe, símbolos, sangre. Nosotros queríamos fuego y acero, una retribución que pudiera borrar toda su existencia de las estrellas. Sin embargo, la rabia, por muy afilada que sea, sangra cuando se estira demasiado. En el puente del Resolute, el rostro del almirante Hayden se llenaba de más arrugas con cada sistema que quemábamos. Su voz se mantenía de hierro, pero el silencio posterior pesaba más cada día. Se quedaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, mirando las pantallas tácticas llenas de iconos rojos y verdes, sus labios apretados mientras más iconos rojos parpadeaban hasta desaparecer, uno tras otro. Estábamos perdiendo naves. Demasiadas. Nuestros portanaves habían comenzado a racionar los cazas, manteniéndolos en reserva solo para los ataques más vitales. Algunos destructores estaban remendados con chatarra, sus cascos brillando débilmente donde unidades de escudo temporales apenas resistían. Hombres y mujeres comían raciones frías y agua reciclada, dormían por turnos y no se quejaban. Pero se podía sentir en el aire. Agotamiento. Del tipo que no solo arrastra tu cuerpo, sino que roe tu espíritu. Fue durante una de esas noches en el comedor cuando escuché los susurros por primera vez. No podemos seguir así, murmuró un tripulante a otro, revolviendo una bandeja de pasta de proteínas a medio calentar. Hemos ido demasiado lejos. Esto ya no se trata de un solo hombre. Se trata de su maldita religión, de sus dioses, y no creo que ganemos esta guerra. El hombre frente a él se inclinó, con los ojos inyectados en sangre, la voz baja pero afilada. No te atrevas a decir eso. Rodés no es solo un hombre. Es la tierra. Es la razón por la que luchamos. ¿Crees que nos arrastraremos de vuelta a casa y les diremos a nuestras familias que lo dejamos morir? Ahí es cuando lo perdemos todo. Su discusión ardía a fuego lento como una mecha esperando una chispa, y me fui antes de que prendiera. Pero sabía que esa conversación ya no era rara. Por cada tripulante dispuesto a quemar la galaxia, había otro mirando las crecientes listas de muertos, preguntándose si Rodés, si alguien, valía la pena. El almirante Hayden también lo sabía. En el siguiente consejo de guerra, con comandantes conectados de toda la flota, el debate finalmente salió a la luz. La mesa holográfica iluminaba la oscura cámara con estrellas y marcadores rojos que delineaban nuestro camino hacia lo que la inteligencia llamaba el santuario, la fortaleza de los guardianes, donde muy probablemente retenían a Rodés. El santuario estaba enterrado en las profundidades del velo de Aridan, una nebulosa espesa con tormentas de radiación y pozos de gravedad que destrozaban los sistemas de navegación. Un comandante, un veterano con el rostro lleno de cicatrices del ironclad, golpeó la mesa con el puño. Con todo respeto, almirante,
Si nos adentramos en el velo, la mitad de nuestras naves no lo lograrán. Ya hemos sangrado suficiente por esta casa. Hemos dejado claro nuestro punto. Es hora de que nos retiremos antes de perderlo todo. Un murmullo de voces lo siguió. Algunos de acuerdo, otros indignados. ¿Retirarnos y dejar a Rhodes? No lo vamos a dejar, pero no podemos ganar si estamos muertos. Cobardes. Si Rhodes estuviera aquí, escupiría sobre vuestra debilidad. La cámara tembló con los gritos hasta que Hayden levantó una mano. El silencio se desplomó. Sus ojos ardían mientras miraba alrededor de la mesa. ¿Creen que esto es por un hombre? Entonces han estado ciegos desde el día que zarpamos. Se llevaron a Rhodes no por un rescate, no por una ventaja, sino porque creen que es una llave. Una llave para algo que ninguno de nosotros debería querer ver despertar. Si nos damos la vuelta ahora, no solo lo abandonamos a él. Abandonamos cada mundo, cada niño, cada futuro. Porque lo que venga después no se detendrá en la tierra. Su voz cortaba como una cuchilla. Pero incluso entonces, lo vi en sus rostros. La duda, el miedo, hombres y mujeres que ya habían enterrado a demasiados de sus tripulantes. Hayden también lo vio, pero no cedió. Terminó la reunión con una sola frase que resonó en mi pecho. Mejor arder en las estrellas que arrastrarnos a casa y dejar que la galaxia se pudra. Y así seguimos adelante. El velo de Aridan no era solo espacio. Era una pesadilla. La nebulosa hervía a nuestro alrededor. Tormentas púrpuras crepitando con relámpagos que se extendían por miles de kilómetros. Pozos de gravedad tiraban de nuestras naves como garras, desviándonos del rumbo, forzándonos a quemar motores hasta que gritaban. La radiación frió la mitad de nuestros sensores, dejándonos ciegos a lo que nos esperaba. Y fue entonces cuando los guardianes atacaron. Vinieron como espectros, sus naves apareciendo y desapareciendo de las tormentas de radiación, sus cascos negros brillando con runas que se alimentaban de la nebulosa misma. Apenas los vimos hasta que sus armas estaban abriendo surcos en nuestros flancos. Rayos cortando cascos, casas desapareciendo en tormentas de plasma. En el Resolute, el puente era un caos. Escudos colapsando en el lado de babor. Naves de abordaje enemigas aproximándose. Estamos perdiendo la vanguardia. Se está desintegrando. Agarré mi consola, los dedos volando mientras suministraba coordenadas a nuestros artilleros. Los cañones del Resolute rugieron, iluminando la tormenta con fuego, destrozando naves de los guardianes. Pero por cada una que matábamos, aparecían dos más. La nebulosa hacía imposible la coordinación a larga distancia. Nuestra flota se fracturó. Grupos de naves luchando a ciegas, aislados unos de otros. Los gritos por las comunicaciones estaban llenos de estática. Llamadas desesperadas de auxilio que se desvanecían en el silencio mientras una nave tras otra era destrozada. Vi al Ironclad, el mismo comandante que había argumentado en contra de seguir adelante, recibir un rayo directamente en su espina dorsal. La nave se partió, las llamas se derramaron en el vacío antes de que la nebulosa la engullera por completo. Sin cápsulas de escape, sin supervivientes. La rabia en mí ardía más que el miedo. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió y escupí maldiciones al vacío. No podíamos parar. No ahora. No después de todo. Hayden permanecía como una estatua al frente. Su voz firme incluso mientras la tormenta nos destrozaba. Avancen a través de la tormenta. Todas las naves capaces. Sigan al Resolute. Dejen atrás a los muertos. Llevamos a los vivos a la victoria. Palabras frías, pero necesarias. Horas después, ensangrentados y ardiendo, lo que quedaba de la armada atravesó la última pared de radiación y estalló de nuevo en el espacio abierto. Éramos menos ahora. Docenas de naves perdidas. Miles de vidas esparcidas por el vacío. Pero ante nosotros, silueteado contra la luz moribunda de una estrella, se alzaba el santuario. No era una estación. Ni siquiera era una fortaleza en el sentido tradicional. Era un mundo, un planetoide masivo vaciado y rodeado de estructuras que brillaban con las mismas runas que habíamos visto una y otra vez. Torres se alzaban hacia el espacio como garras, arcos de energía entre ellas,
alimentando el corazón del mundo mismo. Parecía menos un lugar construido para la guerra y más un santuario, uno dedicado a algo mucho más grande, mucho más hambriento que nosotros. El silencio llenó el puente mientras lo contemplábamos. Incluso los soldados más endurecidos, los que se habían burlado de la fe y los dioses, no pudieron evitar sentir el peso que emanaba de esa vista. Y entonces los sensores se iluminaron. Una flota entera, cientos de naves de los guardianes esperando en la sombra del santuario. Su formación era perfecta, sus números abrumadores. Esto no era una emboscada, ni una resistencia dispersa. Este era el corazón de su fe, la fuerza total de su creencia, y habían reunido cada espada para protegerlo. Las luces del puente parpadearon como si el propio Resolute sintiera el pavor. Miré a Hayden, esperando órdenes. No habló al principio. Solo miró fijamente el santuario, su rostro tallado en piedra. Luego, finalmente, dijo, señala la flota. Es la hora. Todo lo que somos, todo lo que hemos perdido, todo se reduce a esto. O derribamos ese santuario y recuperamos a Rhodes, o morimos intentándolo. No hay una tercera opción. El oficial de comunicaciones envió el mensaje. Momentos después, llegaron voces de las otras naves. Roncas, cansadas, pero ardiendo con el mismo fuego. Sin rendición. Por Rhodes, por la tierra. La armada se reformó en líneas, los cascos maltrechos brillando, las armas cargándose. Los guardianes se movieron para encontrarnos, sus runas ardiendo más brillantes, sus naves como sombras, listas para consumir la luz. Y en ese momento, mirando la tormenta que se avecinaba, sentí tanto pavor como orgullo. Pavor por la escala de lo que estábamos a punto de enfrentar. Orgullo de que, a pesar de todo, las muertes, la duda, las tormentas, el sangrado sin fin, todavía estábamos aquí, todavía de pie, todavía listos para lanzarnos contra lo imposible. Tenían un rehén, pero la tierra había traído una armada para reducir su fe a cenizas. La batalla final estaba a punto de comenzar. El vacío nunca se había sentido tan vivo. En el puente del Resolute, el silencio pesaba, roto solo por el zumbido de los motores y el bajo murmullo de las armas cargándose. Adelante, el santuario se alzaba como la tumba de un dios, sus torres sangrando luz en la oscuridad, las runas a lo largo de su superficie pulsando como un latido. A su alrededor pululaba la flota de los guardianes. Cientos de naves en formación, sus cascos de obsidiana brillando, sus runas ardiendo más con cada segundo que pasaba. No defendían territorio, defendían la fe, y estaban listos para morir por ella. El almirante Hayden estaba en la proa del puente, con los hombros rectos, las manos a la espalda, los ojos fijos en el enemigo como un depredador avistando a su presa. Sin discursos esta vez, sin palabras para conmover los corazones de los hombres. No las necesitábamos. Cada hombre y mujer en la flota ya sabía la verdad. Era el momento. O destrozábamos el santuario y arrastrábamos a Rhodes de vuelta, o moríamos aquí y el desafío de la humanidad moría con nosotros. Señala todas las naves, dijo Hayden, su voz baja pero férrea. Patrón de ataque Omega. Sin vacilaciones. El oficial de comunicaciones asintió, transmitiendo la orden. A lo largo de la flota, destructores maltrechos y portanaves con cicatrices ajustaron el rumbo, las armas destellando al unísono. El vacío crepitó con energía. Entonces los guardianes se movieron. Su flota avanzó como un maremoto, las runas destellando, los motores gritando a través del silencio del espacio. Cientos de agujeros negros contra nuestros cientos de naves de guerra de acero, colisionando en la mayor tormenta de fuego que las estrellas habían visto jamás. ¡Fuego! El Resolute se estremeció mientras sus cañones frontales entraban en erupción, lanzando rayos de plasma que rasgaron el vacío y destrozaron la primera oleada de naves de los guardianes. El resto de la flota siguió. Misiles, torpedos, cañones de riel, rayos, todo desatado en una andanada cataclísmica. Naves alienígenas ardieron, se partieron y explotaron. Pero no vacilaron. Presionaron, sus propias armas respondieron, franjas de luz carmesí y ráfagas de energía se estrellaron contra nuestras naves,
desprendiendo el blindaje como papel. El vacío se convirtió en caos. Agarré mi consola, suministrando soluciones de tiro a nuestros artilleros, el sudor picando en mis ojos. La pantalla táctica era una tormenta de iconos rojos y verdes que se apagaban con cada grito de muerte por las comunicaciones. El casco tembló cuando otra explosión nos alcanzó. Los escudos destellaron antes de resistir apenas. Escudos de babor al 60%. Bombarderos enemigos aproximándose. El Hammerfall ha caído. Se está desintegrando. El enemigo venía en oleadas. Cazas pululando como avispones, aferrándose a los cascos y perforando las naves para desplegar partidas de abordaje. Informes de combates cuerpo a cuerpo llenaron las comunicaciones. Gritos de hombres manteniendo la línea en pasillos pintados de rojo. En el puente, Hayden no se inmutó. Sus ojos ardían como estrellas gemelas. Acerquémonos al santuario. ¿Los guardianes quieren luchar por sus dioses? Entonces desangrémoslos en su altar. El Resolute avanzó, flanqueado por lo que quedaba de los cruceros pesados. Nuestros cañones tronaron, destrozando otra nave guardiana que intentó bloquear el paso. El santuario se hizo más grande en el visor, sus torres arqueándose con energía, el brillo tan intenso que parecía vivo. Y entonces nos golpeó. Un pulso no de su flota, sino del propio santuario. Las runas destellaron y una ola de energía se estrelló a través del espacio, ondulando a través de los escudos y destrozando sistemas. Las consolas echaron chispas, los hombres gritaron, las naves se tambalearon en formación. 3 destructores simplemente explotaron cuando sus reactores se volvieron críticos bajo el pulso. Las comunicaciones se iluminaron con gritos. «Están usando el santuario como arma», gritó un oficial. La mandíbula de Hayden se tensó. «Entonces le arrancaremos el corazón. Lancen partidas de abordaje. Desmantelaremos ese santuario desde dentro». La orden se extendió por la flota. Naves de desembarco y cañoneras salieron de nuestros portanaves, corriendo a través de la tormenta de fuego hacia las torres del santuario. La flota guardiana intentó detenerlos. Enjambres de cazas se lanzaron al caos. Pero nuestros hombres se abrieron paso, zigzagueando entre destellos de plasma y ráfagas de metralla. No me iba a quedar atrás esta vez. Me puse el rifle, la armadura se ajustó en su lugar, el corazón latiendo con fuerza mientras me unía al equipo de abordaje. La nave de desembarco se sacudió violentamente mientras atravesábamos la tormenta. El piloto maldijo en voz baja, esquivando franjas de fuego. A mi alrededor, los hombres revisaban sus armas, rostros pálidos, pero ojos decididos. Ninguno de nosotros habló. Las palabras no tenían significado ahora. El santuario se hizo masivo en el visor, un muro de piedra negra y runas brillantes que se extendía sin fin. Nuestra nave de desembarco se estrelló contra la superficie, las abrazaderas magnéticas nos aseguraron. La rampa bajó y salimos corriendo hacia el infierno. La superficie del santuario estaba viva con fuego. Explosiones estallaban a lo largo del casco mientras otras naves de desembarco aterrizaban, soldados saliendo a raudales hacia el fuego enemigo. Los guardianes estaban esperando. Figuras altas y pálidas con armaduras negras, sus ojos brillando con la misma luz que las runas. Sus armas chillaban con energía antinatural. No eran soldados en el sentido que entendíamos. Eran celotes, y luchaban como demonios. La primera descarga derribó a 2 hombres a mi lado, sus cuerpos desplomándose sin un sonido. Devolví el fuego, mi rifle pateando contra mi hombro. La cabeza del celote alienígena estalló en un rocío de luz y ceniza. Avanzamos, paso a paso brutal, abriendo fuego, las granadas abriendo cráteres en la superficie del santuario. «Avancen a las torres», rugió nuestro comandante. «Tomamos los generadores. Derribaremos esta cosa». Cargamos, balas y rayos rasgando el caos. La superficie del santuario temblaba bajo nosotros. Energía arqueándose a través de las runas. Relámpagos partiendo el cielo. A nuestro alrededor, la batalla se libraba en todas direcciones. Naves de desembarco explotando. Guerreros guardianes lanzándose en cargas suicidas. Humanos gritando mientras cuchillas de luz cortaban sus armaduras.
Y entonces abrimos brecha en la primera torre. Las puertas volaron hacia adentro y entramos en tropel. Rifles en alto. El aire era denso, no con humo, sino con algo más pesado. Una presión que oprimía tu cráneo, te apretaba el pecho. Las paredes brillaban débilmente, cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando no mirabas. Luchamos a través de pasillos resbaladizos con marcas alienígenas. Cada habitación llena de más celotes listos para morir por sus dioses. Pero no solo estaban muriendo. Estaban cantando. Incluso mientras los abatíamos, sus voces resonaban, un himno bajo y gutural que sacudía las paredes. Cada vez más profundo avanzamos, la sangre pintando la piedra negra bajo nuestras botas. Y entonces la encontramos, la cámara. Era vasta, circular, las paredes talladas con runas que pulsaban como venas. En el centro se erigía un altar monolítico, la energía crepitando a su alrededor, y encadenado a él, roto, ensangrentado, pero vivo, estaba el capitán Daniel Rodés. Me congelé. Por un instante, la guerra se desvaneció. Todo lo que vi fue a él, los brazos extendidos, las cadenas quemando contra su piel, su rostro pálido, pero sus ojos aún vivos. Su mirada se alzó, encontrándose con la mía. E incluso a través del caos, lo vi. El desafío aún ardía allí. «Rodés», gritó alguien. Los guardianes surgieron de las sombras, más celotes de los que teníamos balas. Se volcaron en la cámara, cantando más fuerte, sus armas gritando. Luchamos como hombres poseídos. Rifles escupiendo fuego, granadas destrozando la masa, cuchillas chocando en la oscuridad. Me abrí paso a la fuerza hacia Rodés. Mi pecho ardía. Mis brazos temblaban. Mi rifle se sobrecalentó, pero no me detuve. Ninguno de nosotros lo hizo. Llegué al altar, golpeando sus cadenas con mi rifle, las chispas volando mientras intentaba liberarlas. Los labios de Rodés se curvaron en una leve sonrisa, la sangre goteando por su rostro. Su voz era un susurro, pero las palabras transmitían fuerza. «¿Vinisteis?» «Por supuesto que sí», escupí, tirando de las cadenas. «No vas a morir aquí». Pero mientras hablaba, las runas a nuestro alrededor destellaron más brillantes. El altar pulsó, la energía acumulándose como una tormenta a punto de estallar. El canto de los guardianes se convirtió en un frenesí, sus voces sacudiendo la cámara. Y en ese momento, lo entendí. Esto no era solo por Rodés. No era solo un rehén. Era la pieza final de su ritual. Y al traer la armada aquí, al traer la furia de la humanidad a su santuario, les habíamos dado exactamente lo que querían. Sangre, fuego, sacrificio. El santuario estaba despertando algo, y ya era demasiado tarde para detenerlo. La cámara tembló como el corazón de una estrella moribunda. Cada runa en sus paredes de piedra negra ardía más con cada segundo que pasaba, tiñendo el aire de un resplandor rojizo enfermizo que hacía que los pálidos rostros de los guardianes brillaran como calaveras. Su canto tronó más fuerte, 1000 voces resonando por los interminables pasillos del santuario, fusionándose en un único himno gutural que se me clavaba en el cráneo. Y allí, encadenado al altar, estaba Rodés. Su cuerpo estaba maltratado, la ropa rota, la sangre corriendo por sus brazos donde los grilletes se hundían en la carne, pero sus ojos ardían con algo que ninguna tortura podía matar. Desafío. Nos miró no como soldados rotos o necios que llegaban tarde, sino como a sus hermanos que finalmente habían venido. «Vinisteis», carraspeó de nuevo, su voz un susurro pero firme. «No te dejaremos aquí», gruñí, mis manos temblando mientras tiraba de las cadenas, el rifle chocando contra el acero impío. Saltaron chispas, pero las ataduras no se rompieron. No eran solo cadenas. Pulsaban con las mismas runas talladas en las paredes, vivas con el poder del santuario. Detrás de nosotros, el tiroteo se recrudecía. Mi escuadrón se enfrentaba a oleada tras oleada de celotes guardianes, sus gritos mezclándose con los disparos. La sangre manchaba el suelo de piedra negra. Las granadas retumbaban. Los rifles chillaban. Los hombres gritaban maldiciones mientras las cuchillas alienígenas chocaban contra el acero humano. Pero no importaba cuántos celotes abatíamos,
Más llegaban, su fe inquebrantable, sus ojos ardiendo como tizones. El suelo mismo comenzó a retumbar. Una vibración baja que me recorrió las botas, los huesos, hasta los dientes. El altar destelló más brillante. Algo bajo el santuario estaba despertando. Rodés tosió, la sangre manchando sus labios, y forzó las palabras a través de los dientes apretados. No lo entendéis. No son solo celotes. Lo están abriendo. ¿Abriendo qué? Exigí, el pánico erizando mi espina dorsal. Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ellos, vi algo que nunca había visto en él antes. No miedo por sí mismo, sino miedo por nosotros. Un hambre antigua. Creen que soy la llave, que un humano abrirá la puerta. Antes de que pudiera responder, las runas del altar estallaron en una luz cegadora. Toda la cámara se sacudió, y el canto de los celotes alcanzó un frenesí. Sus voces se quebraron de éxtasis mientras el aire ondulaba, doblándose y distorsionándose. El altar ya no era solo piedra. Era una herida, una fisura, algo que tiraba de la propia realidad. Mi rifle casi salió volando de mis manos cuando una ola de fuerza estalló hacia afuera. Varios hombres fueron arrojados contra las paredes, sus cuerpos rompiéndose con el impacto. Los celotes solo presionaron más fuerte, sus cantos ahora gritos de devoción, sus cuchillas goteando la sangre de los caídos. Rugí, golpeando las cadenas de Rodés con mi hombro, intentando romperlas. No se movieron. Mis manos sangraban mientras las arañaba, maldiciendo, suplicando, rabiando. «Retenedlos», gritó nuestro comandante, su voz apenas audible sobre el caos. «Comprad tiempo». Pero el tiempo se escapaba a través de la tormenta de fuego y sangre. Rodés habló de nuevo, su voz más baja, como si ya estuviera en otro lugar. Me necesitaban vivo porque luché contra ellos, porque no me quebraría. Creen que el desafío de la humanidad abrirá el camino. Y entonces lo entendí. Los guardianes no habían elegido a Rodés al azar. No lo habían tomado como un rehén de conveniencia. Habían tomado al único hombre que encarnaba nuestra negativa a arrodillarnos, nuestra negativa a ser doblegados, y lo habían encadenado como la llave para despertar algo más antiguo que cualquiera de nosotros. El santuario no era una fortaleza. Era una cerradura. Y Rodés era la llave. De repente, los comunicadores en mi oído explotaron con estática. Luego, las voces aterradas de nuestra flota. Refuerzos enemigos aproximándose. Miles de naves. El guardián ha caído. Estamos perdiendo la línea. Dios nos ayude. El santuario se está abriendo. Me tambaleé hacia atrás, mirando como una grieta comenzaba a abrirse en el aire sobre el altar. Negra, abrasadora, interminable. No el espacio como lo conocíamos, no el vacío, sino algo más profundo. Un vacío detrás del vacío. Formas se movían en su interior, masivas, indistintas, formas retorcidas que mi mente se negaba a comprender. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi estómago se revolvió. Supe sin saber cómo que esto no era vida. Era el hambre hecha forma, y los celotes gritaban de éxtasis, levantando los brazos hacia ella. Golpeé las cadenas de Rodés de nuevo con la culata de mi rifle, saltando chispas, mi garganta en carne viva de tanto gritar. «No dejaremos que te lleven. ¿Me oyes?» Él me miró a los ojos de nuevo, y esta vez no había desafío, solo una sombría aceptación. «No puedes detenerlo liberándome». Las palabras golpearon como una cuchilla en mi pecho. El comandante me agarró del brazo, arrastrándome hacia atrás mientras otra oleada de celotes entraba. «Nos están superando. Tenemos que retirarnos». «No», grité, forcejeando contra él. «No sin Rodés». Pero Rodés negó con la cabeza. «Si os quedáis, moriréis por nada. Decidle a Hayden. Decidle que el santuario no es el final. Es solo la puerta». La grieta sobre el altar se ensanchó. La negrura se derramó hacia afuera. Zarcillos de oscuridad azotaron las paredes, abriendo agujeros en la piedra. Uno rozó a un celote, y el alienígena gritó, no de dolor, sino de éxtasis antes de desintegrarse en cenizas. Los demás solo cantaron más fuerte. Sentí su calor en mi piel,
aunque no era un calor que pudiera nombrar. Era vacío, hambre, devorador. Disparamos salvajemente contra los celotes, abatiéndolos mientras nos retirábamos, paso a paso sangriento. Mis ojos nunca se apartaron de Rhodes, encadenado al altar, bañado en la luz de una pesadilla. Sus labios se movieron una última vez, y aunque no pude oír las palabras, las leí. «Vete». El comandante me arrastró fuera de la cámara mientras la grieta se abría con un grito, el sonido como de mundos haciéndose añicos. Lo último que vi antes de que las puertas se sellaran detrás de nosotros fue a Rhodes, desafiante hasta el final. Encadenado contra la tormenta como si desafiara al propio abismo a romperlo. Afuera, la batalla se desmoronaba. La flota guardiana se había multiplicado, sus refuerzos saliendo de grietas ocultas a través de la nebulosa, sus números abrumadores. Nuestra armada, ya ensangrentada, colapsaba bajo la tormenta. Naves que habían resistido contra probabilidades imposibles durante meses se desintegraban una por una, convertidas en escombros que giraban silenciosamente en el vacío. El Resolute seguía luchando, sus cañones abriendo agujeros en los cascos alienígenas, pero sus escudos parpadeaban. Su blindaje se agrietaba. La voz de Hayden retumbó por las comunicaciones, firme incluso mientras la galaxia ardía. Todas las naves, concentren el fuego en el santuario. Si despierta, ninguno de nosotros vivirá. Golpéenlo con todo lo que tienen. La flota obedeció. Cientos de armas se volvieron contra el santuario. Rayos y torpedos se estrellaron contra su superficie. Las torres se hicieron añicos. Las runas parpadearon. Las explosiones abrieron cráteres en su piedra negra. Pero seguía pulsando. La grieta seguía ensanchándose. El hambre seguía derramándose. Dentro de mi nave de desembarco, regresamos a toda prisa por la superficie del santuario, esquivando el fuego, arrastrando a los heridos. Mi pecho se agitaba, mi mente dando vueltas con las palabras de Rhodes. El santuario no era el final, solo la puerta. Y la puerta se estaba abriendo. Mientras despegábamos, miré hacia atrás una última vez. El santuario se agrietó como un huevo, secciones enteras colapsando hacia adentro mientras la grieta crecía. Formas presionaban contra ella desde el otro lado. Formas demasiado grandes, demasiado incorrectas para existir. Los celotes gritaban en adoración mientras su mundo se desgarraba. Rompimos la atmósfera justo cuando otra ola de energía estalló hacia afuera, arrasando ambas flotas por igual. Naves de ambos lados se desintegraron, sus cascos destrozados por la fuerza. El Resolute se tambaleó pero resistió, sus motores ardiendo intensamente mientras vertía fuego en el corazón del santuario. Las comunicaciones eran un caos. Gritos, alaridos, órdenes, plegarias, y luego silencio. El santuario implosionó. Una luz cegadora rasgó el vacío, tragándose la grieta, los celotes, el mundo mismo. Nuestras naves se tambalearon cuando la onda de choque nos golpeó, lanzándonos por el espacio como hojas en una tormenta. Me aferré a las correas de mi asiento, los dientes castañeteando, la visión en blanco. Cuando la luz se desvaneció, el santuario había desaparecido. No quedaban más que escombros. Fragmentos de piedra negra flotando en silencio, runas parpadeando y muriendo. La grieta se había cerrado, pero Rhodes se había ido con ella. De vuelta en el Resolute, los supervivientes se reunieron en silencio. Hayden estaba en el centro del puente. Su rostro como granito, sus ojos vacíos. Nadie hablaba. Nadie podía. Habíamos destruido el santuario. Habíamos cerrado la grieta. Pero no habíamos traído a Rhodes a casa. La voz del almirante finalmente rompió el silencio. Nos compró tiempo. Eso es todo. Los guardianes no se detendrán. El santuario fue solo su primer santuario. Habrá más. Sus palabras fueron una cuchilla retorciéndose en mis entrañas. Pero sabía que eran ciertas. Rhodes había sido sacrificado no porque fuera débil, sino porque era fuerte. Y aunque habíamos destruido su altar, el hambre que adoraban seguía ahí fuera, esperando. Apreté los puños hasta que mis uñas cortaron mis palmas. Se habían llevado a un hombre. Habíamos levantado una armada.
Pero ni siquiera una armada fue suficiente para borrar el hambre que se había despertado. La guerra no había terminado. Solo había comenzado. Regresamos cojeando como una bestia herida. La armada que había dejado la tierra entre truenos y acero regresó en silencio. Sus naves rotas, sus tripulaciones vacías. De los cientos de navíos que se habían elevado de nuestros astilleros meses atrás, apenas un tercio cruzó de nuevo al espacio sol. Sus cascos estaban rasgados, sus motores marcados, algunos unidos solo con placas de remiendo y una voluntad obstinada. Los cielos de la tierra se llenaron con sus sombras. Pero los vítores que habían saludado nuestra partida no se alzaron de nuevo. Las ciudades enmudecieron mientras nuestras naves descendían. Familias se alineaban en las calles, esperando rostros que nunca bajarían por esas rampas. Recuerdo bajar de la nave de desembarco, el peso de la ceniza aún adherido a mi armadura, y ver a la multitud. Miles de personas estaban allí sosteniendo pancartas, aferrando fotografías, sus ojos ardiendo con una esperanza desesperada. Cuando nos vieron regresar sin Rodés, esa esperanza se quebró. Los susurros se extendieron antes que las palabras. Fallaron. Se ha ido. Lo perdimos. Y luego vinieron las preguntas más difíciles. Si no pudieron salvar a Rodés, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Habíamos ido a traer de vuelta a un hombre. En cambio, habíamos traído de vuelta la pérdida. El almirante Hayden convocó a los comandantes supervivientes a un consejo a las pocas horas de aterrizar. La cámara olía a sudor y hierro. El aire pesado de dolor. Pantallas holográficas mostraban cifras de bajas, pérdidas de naves, informes de suministros. Cada línea era una daga. El Resolute había sobrevivido, pero apenas. El Guardián, el Ironclad, el Hammerfall, el Remembrance. Nombres que una vez llevaron orgullo, ahora eran cenizas en el vacío. Decenas de miles de muertos. Cientos de miles más desaparecidos, presuntamente perdidos en la implosión del santuario. Y Rodés, su nombre pendía sobre nosotros más pesado que todo lo demás. El consejo se fracturó antes de que terminara el primer informe. Un comandante golpeó la mesa con el puño, sus ojos inyectados en sangre. Fuimos a traerlo de vuelta. Esa era la misión. Y está muerto. Sacrificamos la mitad de nuestra flota por nada. Otro se puso de pie, gritando de vuelta. ¿Nada? Destruimos el santuario. Cerramos su grieta. Si Rodés dio su vida por eso, entonces valió cada nave, cada hombre. Las voces estallaron, algunos llamando a Rodés mártir, otros llamando a su muerte prueba de que la tierra se había extralimitado. Hayden permaneció en silencio a la cabeza de la mesa, la mandíbula apretada, dejando que la furia se consumiera. Cuando los gritos finalmente murieron, su voz llenó la sala como acero desenvainado. Daniel Rodés está muerto. Las palabras nos silenciaron. Eran pesadas, finales, pronunciadas sin vacilación. La mirada de Hayden recorrió la mesa. Pero no murió por nada. No murió porque le fallamos. Murió porque eligió enfrentarse a algo que ninguno de nosotros entiende todavía. Nos dio tiempo. Tiempo para prepararnos para lo que viene. Un comandante se burló. ¿Prepararnos? Hemos destripado nuestra flota. No nos queda nada. Hayden se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un gruñido. Entonces construiremos de nuevo, más fuertes, más inteligentes. Los guardianes tienen más santuarios, más altares. No se detendrán. Y si esperamos, si nos revolcamos en el dolor, entonces la muerte de Rodés habrá sido por nada. El hambre que contuvo nos devorará a todos. Nadie discutió después de eso, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no quedaba nada que decir. Los días que siguieron fueron los más oscuros que jamás había visto. La tierra enterró a sus muertos, aunque muchas tumbas no contenían cuerpos, solo nombres tallados en piedra. Las calles estaban llenas de funerales, banderas negras ondeando, el sonido del luto ahogando el zumbido de las ciudades. Las familias nos maldecían, escupían a los uniformes, gritaban que sus hijos e hijas habían muerto por un hombre que nunca regresó a casa. No podía culparlos. En mis propios aposentos, me senté mirando el rostro de Rodés en una fotografía descolorida.
Había sido tomada años atrás durante la guerra con la coalición, cuando pensábamos que nuestros enemigos eran mortales, no dioses. Sonreía en esa foto. Rhodes nunca sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era el tipo de sonrisa que te decía que nada en la galaxia podía quebrarlo. Y ahora se había ido. Cada noche escuchaba sus últimas palabras resonar en mi cráneo. El santuario no es el final. Es solo la puerta. ¿Qué había visto en esos meses de cautiverio? ¿Qué había soportado? Encadenado a ese altar, escuchando sus cantos, mirando a ese abismo. No solo nos estaba advirtiendo. Nos estaba suplicando que entendiéramos. Y todavía no lo hacíamos. Pasaron las semanas y la Tierra intentó seguir adelante. Las fábricas reabrieron. Los astilleros comenzaron a martillar acero de nuevo, aunque el ritmo era más lento, más forzado. Los políticos se paraban frente a las cámaras hablando de sacrificio, unidad y honor, pero sus voces eran débiles en comparación con el rugido de dolor que se alzaba desde las calles. Las grietas se hicieron más anchas. En los barracones, los soldados murmuraban en las esquinas. Algunos decían que la muerte de Rhodes demostraba que no teníamos lugar en las estrellas, que la humanidad debería retirarse a su cuna y no volver a mirar hacia afuera. Otros argumentaban lo contrario, que no habíamos ido lo suficientemente lejos, que si hubiéramos quemado la galaxia antes, más fuerte, Rhodes habría vivido. Caminé entre ellos, escuchando, sin hablar nunca. No sabía qué lado tenía razón. El almirante Hayden se quedaba en su oficina la mayoría de los días, enterrado en informes, hablando solo cuando era necesario, pero cuando emergía, sus palabras llevaban el mismo fuego de siempre. Los guardianes no son dioses, dijo una vez a una reunión de tropas. Son celotes, y los celotes pueden ser asesinados. Recordadlo. Algunos vitorearon, otros miraron en silencio. Una noche, incapaz de dormir, caminé por los muelles. Los esqueletos de nuevas naves de guerra se alzaban de los andamios, sus armazones brillando bajo las chispas de soldadura. Hijos de la antigua armada, construidos sobre los huesos de los muertos. Y mientras caminaba, la vi. Una mujer de unos 40 años, el rostro surcado por el dolor, de pie sola al borde de los muelles. En sus manos tenía un pequeño proyector holográfico, parpadeando con el rostro de un joven. Su hijo, sin duda, uno de los miles que habíamos dejado en las estrellas. Lo miraba fijamente, inmóvil, sus labios susurrando palabras que no pude oír. Me di la vuelta antes de que me notara. La culpa era más pesada que cualquier armadura que hubiera llevado jamás. Fue entonces cuando me di cuenta de que la guerra había dejado cicatrices en algo más que nuestra flota. Había dejado cicatrices en nuestras almas. Pero el dolor tiene una forma de convertirse en acero. Meses después, cuando se bautizaron las primeras de las nuevas naves, las multitudes regresaron, no con vítores esta vez, sino con un sombrío silencio. Vieron las naves de guerra elevarse como lápidas, sus nombres tallados no para la gloria, sino para la memoria. El legado de Rhodes, los caídos, cenizas de Sigma. Esto no era un triunfo. Era un desafío. Y en ese desafío, la humanidad encontró su camino de nuevo. El consejo se reunió de nuevo cuando la inteligencia trajo noticias de otro santuario. Este oculto en el cúmulo de Perses. Sus señales débiles pero inconfundibles. Otro santuario. Otra grieta esperando ser abierta. La sala estaba en silencio cuando Hayden habló. No podemos esperar. No podemos llorar para siempre. Si lo hacemos, los guardianes abrirán más puertas. Y un día no podremos cerrarlas. Nadie discutió, no porque le creyeran, sino porque la creencia ya no importaba. La supervivencia sí. Esa noche, regresé a mis aposentos y me senté mirando de nuevo la fotografía de Rhodes. Pensé en su voz, sus ojos, su desafío, incluso encadenado. Y por primera vez desde que murió, no sentí solo dolor. Sentí rabia. No la rabia ciega de la batalla, sino del tipo que corre fría. Del tipo que permanece. Rhodes se había ido. No podíamos traerlo de vuelta. Pero podíamos llevarlo con nosotros. Podíamos asegurarnos de que su muerte no fuera la chispa de nuestro fin, sino el fuego que nos forjó más duros que las propias estrellas.
Los guardianes pensaron que habían tomado el símbolo de nuestro desafío y lo habían usado como una llave. No lo entendieron. El desafío no muere con un hombre. Se propaga. Tenían un rehén. Pero al llevárselo, habían despertado algo más. A todos nosotros. La próxima campaña no sería sobre un rescate. No sería sobre un hombre. Sería sobre venganza. Sería sobre supervivencia. Y esta vez, no lucharíamos para salvar una vida. Lucharíamos para acabar con una fe. La segunda armada no se alzó con vítores. No hubo pancartas ondeando. No hubo niños encaramados a los hombros de sus padres. No hubo desfiles inundando las calles. Los lanzamientos fueron silenciosos, casi fúnebres. Las familias se paraban detrás de las barreras, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos. Algunos lloraban, algunos escupían. Pero la mayoría no decía nada. Nos habían dado a sus hijos e hijas una vez, y habíamos regresado con cenizas. Ahora nos los llevábamos de nuevo. No por Rodés esta vez, no por un solo hombre, sino por una guerra que pocos de ellos entendían realmente. Y sin embargo, no nos detuvieron. La ira de la humanidad se había agriado en algo más. Una sombría inevitabilidad. Volvíamos a las estrellas, no como salvadores, ni siquiera como soldados, sino como verdugos. El cúmulo de Perses estaba esperando. La flota había sido reconstruida, pero era un reflejo con cicatrices de su antiguo yo. El Resolute, todavía al mando, parcheado y reforzado, su casco oscurecido por las heridas del santuario. A su alrededor, nuevas naves de guerra brillaban recién salidas de los astilleros, sus nombres agudos recordatorios de lo que habíamos perdido. El fantasma del Ironclad, la ira de la Merfal, el legado de Rodés. Cada nave era menos un navío y más una lápida navegando hacia la guerra. Caminé por sus cubiertas mientras dejábamos la órbita de la Tierra de nuevo, y los rostros de los hombres me lo decían todo. Eran más duros ahora, más afilados, no reclutas frescos, sino supervivientes y reemplazos que habían sido forjados en el fuego del dolor. No hablaban de victoria o gloria. Hablaban de venganza. Los comedores estaban silenciosos. Los barracones estaban en silencio excepto por el zumbido de la maquinaria. Incluso la risa se había vuelto rara, como si el sonido ya no nos perteneciera. El fantasma de Rodés perduraba en cada pasillo. Su nombre estaba pintado en los mamparos, grabado en las armaduras, susurrado en oraciones antes de los simulacros de batalla. Ya no era solo un hombre. Se había convertido en la espina dorsal de nuestra rabia. El almirante Hayden también era diferente. El hombre que una vez se había erguido como una roca ahora llevaba algo más pesado en sus ojos. No caminaba por el puente como antes, no fruncía el ceño ante los informes. Hablaba menos, se movía más lento, pero cuando daba órdenes, su voz llevaba el peso de la inevitabilidad. Ya no había fuego, solo hierro. Lo encontré solo una vez, mirando las estrellas por el visor, su reflejo pálido en el cristal. Creen que Rodés era una llave, dijo en voz baja, sin volverse hacia mí. Quizás tengan razón, pero no lo entienden. Su muerte también desbloqueó algo. Algo en nosotros. Se volvió entonces, y aunque sus ojos estaban cansados, ardían. Y ahora les mostraremos lo que eso significa. Tardamos 3 meses en llegar al cúmulo de Perses. 3 meses de silencio, simulacros y espera. Para cuando salimos del salto en el sistema, cada hombre estaba tenso como un gatillo. El cúmulo en sí era un cementerio de estrellas, nubes de gas espesas como océanos, planetas destrozados en escombros, tormentas de radiación crepitando como relámpagos a través del vacío. Y allí, escondido en su corazón, estaba el segundo santuario. No era un mundo esta vez. Era una estructura, una construcción artificial, masiva y angular, suspendida dentro de las nubes de gas. Una aguja negra que se extendía por kilómetros, envuelta en runas que brillaban débilmente como venas bajo una piel enferma. La energía pulsaba desde su núcleo, extendiéndose a través de las nubes como un latido. En el momento en que nuestros escáneres lo fijaron, las alarmas aullaron. Contactos. Múltiples flotas aproximándose. Los guardianes estaban esperando.
Docenas de sus naves salieron de las nubes de gas, sus runas destellando, sus formaciones afiladas. No tantos como los que habíamos enfrentado en el primer santuario, pero suficientes para desangrarnos si vacilábamos. Hayden se paró en la proa del puente. Su voz firme. Sin vacilaciones. Rompedlos, luego quemad su santuario. Los cañones del Resolute iluminaron el vacío, seguidos por la furia de la flota. Plasma y fuego de riel rasgaron las nubes de Perses, convirtiéndolas en tormentas ardientes. Naves alienígenas se partieron, las llamas escupiendo en el gas antes de desvanecerse en la nada. Pero los guardianes no se dispersaron. Vinieron directamente hacia nosotros, gritando a través del vacío, las armas abriendo surcos en nuestros escudos. Los cazas pululaban como avispones, aferrándose a los cascos, perforando, derramando celotes en nuestras cubiertas. Luché de nuevo en los pasillos, el rifle sacudiéndose contra mi hombro mientras abatía a un pálido celote tras otro. Sus ojos brillaban con fuego fanático, sus cuchillas chillando contra el acero, sus voces cantando incluso mientras se desangraban. No temían a la muerte. La acogían, y el santuario pulsaba. Cada pocos minutos, la aguja destellaba, enviando ondas de energía a través del cúmulo. Nuestras naves se tambaleaban bajo ella, los sistemas parpadeando, los escudos colapsando. Los guardianes luchaban más fuerte cada vez que pulsaba, como si el propio santuario los estuviera alimentando. La batalla se prolongó durante horas. Ambas flotas sangraron, escombros esparcidos por las nubes, fuego pintando el vacío, y finalmente los guardianes comenzaron a quebrarse. Una por una, sus naves se apartaron, huyendo hacia el gas. Nuestra flota avanzó, golpeando su retirada, haciéndolos retroceder hacia la aguja. La voz de Hayden retumbó por las comunicaciones. Concentren el fuego en el santuario. Destrozadlo. Nuestros cañones giraron. Plasma y torpedos se estrellaron contra la superficie de la aguja. La piedra negra se hizo añicos, las runas parpadearon, las torres se agrietaron y colapsaron. El santuario gritó, el sonido vibrando a través del vacío, arañando nuestros oídos, incluso a través del acero y el vacío. Pero mientras se rompía, algo más despertó. Las runas a lo largo de la aguja destellaron en blanco incandescente, más brillantes que cualquier estrella. Las nubes de gas se agitaron, relámpagos partiendo el vacío. Y por un instante, lo vi. A través del humo, a través de la tormenta, formas presionando contra las paredes de la realidad. Masivas, retorcidas, imposibles, como antes. Se me heló el pecho. Se está abriendo de nuevo. Las comunicaciones explotaron con voces. Pánico mezclado con furia. Hayden no se inmutó. Equipos de abordaje. Ahora. Si el santuario vive, se abrirá. Lo terminaremos desde dentro. Ya estaba corriendo. Nos estrellamos contra la superficie de la aguja, las cargas de brecha abriendo su piedra negra. Dentro, el aire era más espeso que en el último santuario, pesado con una presión que me hacía doler los dientes. Los pasillos estaban tallados con runas cambiantes, las paredes pulsando como venas, el suelo resbaladizo con algo oscuro. Los celotes nos recibieron con fuerza, cuchillas y rifles chillando, sus cantos resonando por los pasillos. Nos abrimos paso a través de ellos, las botas resonando, los rifles ardiendo, las granadas destrozando sus cuerpos. Pero no importaba cuántos cayeran, más venían. Cada vez más profundo avanzamos, las paredes temblando, las runas ardiendo, el aire lleno del sonido de su himno. Y debajo de él, un sonido más profundo, un latido, no mecánico, no natural, algo más. Llegamos a la cámara central, y se me heló la sangre. Otro altar, más pequeño que el último, pero pulsando con la misma luz, y encadenados a él. No Rhodes, sino otros, humanos, docenas de ellos, soldados, civiles, incluso niños, todos encadenados, sus cuerpos delgados, sus ojos vacíos. Los celotes habían estado tomando más que a Rhodes. Nos habían estado tomando a todos nosotros desde el principio. Y este no era el primer santuario. Era uno de muchos. La revelación golpeó como una cuchilla en mis entrañas.
Rhodes había tenido razón. El santuario no era el final. Era solo la puerta. Y los guardianes tenían más llaves de las que jamás imaginamos. Entramos en la cámara, abatiendo a los celotes, volando el altar. Corrí hacia las cadenas, tirando de ellas, liberando a quien podía. Los prisioneros colapsaban, débiles, rotos, susurrando sin sentidos, sus mentes destrozadas por los rituales que habían soportado. El altar gritó, las runas destellaron. Otra grieta comenzó a abrirse sobre él, negra e interminable. La voz de Hayden llegó a través de las comunicaciones, cruda de rabia. Destruidlo ahora. Colocamos cargas, disparando todo lo que teníamos contra el altar, destrozando las runas. La cámara tembló, el fuego se derramó por las grietas. La grieta chilló al colapsar, las formas en su interior agitándose antes de desvanecerse en la nada. La aguja implosionó detrás de nosotros mientras huíamos, las cargas destrozándola. Explosiones rasgaron sus venas, las torres colapsando en las nubes. El santuario de Perses murió gritando, el fuego consumiéndolo hasta que no quedó más que ceniza. Regresamos al Reselut, ensangrentados, rotos, pero vivos. Y con nosotros, llevamos a los prisioneros, niños, soldados, familias. Prueba de que los guardianes no solo buscaban a Rhodes. Prueba de que habían estado cazando a la humanidad misma. De vuelta en el puente, Hayden se paró sobre ellos, su rostro pálido mientras escuchaba sus susurros rotos. La mayoría podía decir poco, pero los fragmentos fueron suficientes. Hay más santuarios, graznó una mujer. Cientos, miles. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier funeral. No habíamos salvado a Rhodes. Ni siquiera habíamos acabado con los santuarios. Solo habíamos encontrado el borde de algo mucho más grande. Hayden finalmente habló, su voz como hierro. Entonces quemaremos cada santuario, cada aguja, cada altar, hasta que a los guardianes no les quede nada que adorar. La tripulación estalló en un sombrío silencio, los puños apretados, las mandíbulas tensas. Ya no éramos salvadores. Éramos verdugos. Y esta guerra estaba lejos de terminar. La guerra no terminó en Perses. Comenzó allí. Los supervivientes llevaban la prueba en sus ojos, sus voces huecas susurrando sobre santuarios esparcidos por las estrellas, sobre altares tallados en mundos olvidados, sobre grietas que pulsaban en silencio, esperando abrirse. Los guardianes no estaban construyendo una puerta al abismo. Estaban construyendo miles. Y la humanidad no tenía más opción que quemar hasta la última. La armada creció de nuevo, forjada en fuego y dolor. Los astilleros tronaban día y noche, el acero elevándose hacia los cielos como lápidas. Cada navío bautizado con los nombres de los muertos. Nuevos reclutas llegaron en masa. Ya no jóvenes esperanzados, sino hombres y mujeres sombríos que habían enterrado a padres, hermanos, hijos. Cada uno de ellos llegó con rabia en sus corazones y desafío en sus ojos. Ya no luchábamos por Rhodes. Luchábamos porque Rhodes había sido el primero. Luchábamos porque entendimos al fin que esta guerra decidiría no solo la supervivencia de la Tierra, sino la de la galaxia. Los discursos del almirante Hayden se hicieron menos frecuentes, pero más afilados. Se paró ante la flota una vez, su voz se transmitió a cada nave, su rostro frío como la piedra. Creen que la fe es más fuerte que el acero. Creen que el fervor durará más que la furia, pero nunca se han enfrentado a la humanidad cuando se niega a inclinarse. Quemaremos sus santuarios. Masacraremos a sus celotes. Y arrastraremos a sus dioses gritando a la oscuridad. Esta guerra no terminará hasta que los guardianes no sean más que cenizas. Y le creímos. La tercera campaña fue diferente a todo lo anterior. No marchamos sobre un santuario. Marchamos sobre docenas, dividiendo la flota en oleadas, arrasando sistemas como un incendio forestal. El vacío se llenó de restos mientras las naves de los guardianes se rompían bajo nuestros cañones. Sus celotes silenciados por nuestras cuchillas. Cada santuario era diferente. Algunos tallados en lunas muertas, otros construidos en cinturones de asteroides, otros flotando como monolitos negros en el vacío. Pero todos pulsaban con las mismas runas,
la misma hambre, y todos morían, gritando bajo nuestro fuego. Pero el costo fue infinito. Los guardianes nunca se rindieron. Nunca se retiraron sin dejarnos ensangrentados. Cada santuario se convirtió en un campo de batalla. Cada sistema, otro cementerio. Perdimos naves en cada batalla, nombres que se apagaban en las pantallas tácticas, amigos que desaparecían en fuego y silencio. Luché en 5 santuarios, mi armadura con cicatrices, mi rifle nunca frío. Maté a hombres y monstruos por igual, celotes que reían mientras sangraban, que cantaban incluso mientras mis balas los destrozaban. Y aún así, cuando cerraba los ojos, veía a Rhodes encadenado a ese altar, desafiando al propio abismo a romperlo. Su fantasma nos impulsaba. La campaña final llegó por fin, en los confines más lejanos de la falla de Orión. La inteligencia había reconstruido fragmentos de transmisiones de los guardianes, susurros de un gran santuario, el corazón de su fe. No un santuario, no una aguja, un mundo. Cuando la flota salió del salto en la falla, la vista me heló la sangre. No era un planeta como lo conocíamos. Era el cascarón vaciado de un mundo, vasto y negro. Su superficie tallada con runas tan grandes que se extendían por continentes, brillando como venas de fuego. Torres se alzaban hacia el vacío, arcos de energía entre ellas, alimentando una tormenta en su núcleo, y a su alrededor una armada. No cientos de naves. Miles, la fuerza completa de los guardianes reunida con un propósito, defender a su dios. El vacío se iluminó con fuego antes de que Hayden siquiera hablara. ¡Adelante! El Resolute avanzó, sus cañones gritando, la flota detrás desatando el infierno. El vacío se convirtió en una tormenta de plasma y sangre. Naves destrozándose unas a otras, escombros esparcidos como huesos por las estrellas. Vi naves que conocía. El legado de Rhodes, la ira de la Merfal, cenizas de Sigma, arder y romperse. Sus nombres borrados en silencio. Pero no había parada, ni retirada. Esto ya no era guerra. Esto era exterminio. El Resolute rompió la primera oleada, sus cañones destrozando naves guardianas, su blindaje agrietándose bajo su furia. Hayden estaba en la proa, su rostro iluminado por el fuego, su voz tranquila incluso mientras la galaxia ardía. Equipos de abordaje a la superficie, terminad con esto. Estaba entre ellos de nuevo. El gran santuario era el infierno hecho piedra. Asaltamos su superficie bajo fuego, abriendo brechas en torres talladas con runas más grandes que edificios. Dentro, el aire era espeso, vivo con susurros que se clavaban en tu cráneo, haciendo que tu visión se volviera borrosa. Los celotes estaban por todas partes, cantando, gritando, lanzándose contra nuestras armas. Luchamos habitación por habitación, pasillo por pasillo, nuestras botas resbalando en sangre, nuestros rifles al rojo vivo, y mientras tanto, el suelo temblaba con el latido de algo más profundo, algo que esperaba. Llegamos al núcleo por fin, una cámara vasta como una ciudad, sus paredes talladas con runas que pulsaban como fuego, su techo abierto al vacío. Y allí, encadenados a altares por cientos, había humanos, prisioneros, hombres, mujeres, niños, soldados. Los guardianes nos habían estado cosechando, arrastrándonos desde colonias, desde naves, desde campos de batalla. Rhodes había sido el primero, pero no el último. La visión casi me quebró, pero la voz de Hayden se oyó como un trueno. Liberadlos y quemad el resto. Atacamos a los celotes con una furia que no sabía que aún tenía. Mi rifle pateó. Las granadas tronaron. Las cuchillas chocaron. Rompí cadenas, liberé prisioneros, puse rifles en sus manos. Algunos estaban demasiado rotos para luchar. Otros tomaron las armas con manos temblorosas y se unieron a nosotros, gritando de rabia. Y sobre nosotros, la grieta se abrió, el gran santuario pulsó, las runas destellaron en blanco incandescente, el techo se partió, la realidad misma se dobló. Y a través de ella los vi. No dioses, no demonios, algo peor. Formas demasiado vastas para nombrarlas, retorciéndose en el abismo, su sola presencia quemando mis ojos. Hambre, pura e interminable. Los celotes gritaron de alegría.
Hayden no vaciló. Cargas. Ahora. Colocamos explosivos por toda la cámara, estrellándolos contra la piedra, contra las runas, contra el propio altar. El suelo tembló, la grieta se ensanchó, el abismo se acercó. Y entonces las cargas explotaron. La cámara estalló, las torres colapsando, las runas haciéndose añicos, la grieta gritó al implosionar, las formas en su interior agitándose, arañando, desvaneciéndose en la nada. El gran santuario se desgarró. Huimos mientras el mundo se agrietaba, el fuego consumiendo su superficie, el vacío llenándose de escombros. Nuestras naves de desembarco se liberaron justo cuando el planeta implosionó, colapsando sobre sí mismo. Un agujero negro tragándose el santuario y todo a su alrededor. La flota guardiana se rompió. Por primera vez, vacilaron, sus naves dispersándose, sus celotes silenciosos. La guerra no estaba ganada, pero había cambiado. De vuelta en el Resolute, el silencio pesaba. Los supervivientes estaban ensangrentados, rotos, sus rostros pálidos. Pero en sus ojos, por primera vez, vi algo más. Esperanza. No habíamos destruido a los guardianes por completo. Habría más santuarios, más batallas, más sangre. Pero habíamos quemado su corazón. Les habíamos demostrado que sus dioses podían sangrar. Hayden se paró ante nosotros una última vez, su voz transmitiéndose a toda la flota. Vinimos por un hombre. Lo perdimos, pero nos encontramos a nosotros mismos. Esta guerra no terminará hoy. Puede que no termine en nuestras vidas, pero terminará. Y cuando lo haga, la galaxia recordará una verdad. La humanidad no se arrodilla. Los vítores que siguieron no fueron alegres. Fueron desafiantes, crudos, arrancados de gargantas agrietadas por el dolor. Y sentí el fantasma de Rhodes allí con nosotros, ya no encadenado, sino presente en cada soldado que levantó el puño, en cada nave que ardió a través de las estrellas. Se habían llevado un rehén. Habíamos levantado una armada, y ahora levantaríamos 1000 más hasta que los guardianes y sus dioses no fueran más que cenizas.